Shalom, shalom. Vamos a tener que iniciar de nuevo lo que es el estudio de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y le pido disculpas a todos ustedes que han visto los dos primeros videos, pero no tienen sonido. Eso fue una obra que llevé, pero no se oye. ¿Qué les sirve tener un video encima y no se oye? Por esta razón voy a comenzar de nuevo de la introducción de lo que es esta serie de Primera y Segunda de Samuel, que estamos en continuación en estas series. El título y el autor de Samuel son uno mismo. Según el Talmud 14a, no hay división entre ellos, ni tampoco hay ninguna separación entre un pergamino de los profetas usado en las sinagogas para leer la Haftará. También por tradición referimos a la Biblia como los 24 libros, contando Shmuel, Bet Shmuel, como un solo libro. Según el Talmud, en el Talmud babilónico, Berajot 14a y 15b, el autor de este libro fue Samuel el profeta sí mismo. Desde el capítulo 25 en adelante, está compuesto por Gad el vidente y Natán el profeta. Aunque el Talmud y sus comentaristas más temprano presentaron ninguna evidencia escritural para apoyar esta declaración, Abal Banel mantiene que obviamente está basado en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29, y que las primeras y últimas palabras de David se mantiene, he aquí que he escrito las palabras de Samuel el vidente, y estas son las palabras de Natán el profeta, en la cual las palabras de Gad el vidente. Abal Benet, sin embargo, está convencido que Samuel fue escrito en un tiempo mucho más tarde, no tan temprano, y esto está basado en lo que él dice en 1 Samuel capítulo 5, verso 5 y capítulo 6, verso 18, en la cual se usa la frase hasta este día, indicando que el autor era mucho más tardío. Igualmente es difícil de entender el capítulo 9, verso 9, que hace un contraste del periodo anterior con el término profeta, la cual era usado durante un periodo mucho más temprano, cuando el término vidente era usado. Aunque este incidente tomó lugar 2 años antes del fallecimiento de Samuel, y es cierto que el rabino Kimshir reconcilia esto, pero Albert Banel rechaza la explicación como algo forzado. Y él hace la pregunta en esta declaración, por lo que son 20 años mencionados en el capítulo 7, verso 2, que dice que el arca se quedó en Kiriyat Yarim. Según la tradición tradicional y cronológico, esto fue terminado cuando David removió el arca de Jerusalén más de 7 años después de la muerte de Samuel. Por lo tanto, llevamos a la conclusión que Jeremías fue quien compuso el libro de Samuel desde los escritos de los 3 profetas con su enmendación. Ahora vamos a involucrarnos un poquito de la razón del título Samuel. Shmuel, que rechaza la teoría del autor, siendo que Samuel escribió una pequeña parte del libro. El hecho de que la biografía de Samuel es incluido en este libro es insuficiente para la misma razón. Y así concluye que siendo que Saúl y David fue ungido por Samuel, su historia son incluidos en el libro de Samuel juntamente con la autobiografía de Samuel mismo. Esto se considera como su producto y son de sus propios hijos. Actualmente, la autobiografía de Samuel debe de ser incluido en el libro de los jueces, y Saúl y David y su historia en el libro de los reyes. Sin embargo, el santo Samuel y sus cualidades tan sobresalientes como juez y como profeta, que sobresalió las cualidades de David el rey sin dedicación de un volumen separado en su honor. Y por lo tanto Jeremías compuso un solo volumen, comenzando con el trasfondo de Samuel y finalizando con la vejez de David,
cerca de su propia falla, su propia muerte. Siendo que no era posible en sí dar el libro 2 títulos, escogió Samuel en vez de David. Primero, por causa de que Samuel era un santo, un piadoso excepcional, siendo que él había sido nacido por su madre a través de oración y un voto, por causa de que él fue un hombre muy piadoso siendo nazareno y sirvió en el templo, mientras que David era simplemente un pastor de ovejas, por la cual obtuvo un decreto muy alto de profecía, como llegó a ser conocido maestro de los profetas, mientras que David no era ni siquiera en la lista de los 48 profetas. Siendo este el asunto, fue ahí por la cual lo consideró a él como profeta y que definitivamente inferior a Samuel. Vamos a ver ahora el libro y su estatus. Samuel es parte de Nabim Rishonim, los primeros profetas, juntamente con sus colegas Josué, los jueces y los reyes, son considerados libros proféticos. Por lo tanto, Nabim Rishonim, los primeros profetas. Y de aquí vamos a dividirlo entre Nevi'im Arochonim, los profetas anteriores, en cuanto contiene mucho menos profecías, en las cuales los libros anteriores son totalmente devotos a ellos. Y por lo tanto se incluye entre los Nevi'im, por la cual surge que hay justificación de ser incluido entre los profetas, y aparece a nosotros que estos libros históricos que he recordado también tienen ocurrencias y fue compuesto en una fecha mucho más tardía. De nuevo consultamos a Barbarén para resolver este problema, y básicamente la clasificación de estos 3 factores. Los autores eran profetas. Número 2, fueron dirigidos por la mano del Todopoderoso para componer estos libros. Y número 3, la información hallada en estos libros fue transmitida a sus autores por medio de revelación divina. Todos estos hechos escondidos, a través de sus planes de retribución por el pecado, fue transmitido al profeta por el Señor en todas las fuentes previas. Y fue aquí que el autor consultó los hechos previos que marcan cuando el Todopoderoso los escogió. Y fue instruido a ellos con una fuente asegurada y aceptada y así archivada en el libro. Por lo tanto, se considera como libros proféticos. Primera y segunda de Samuel los vamos a estar cubriendo en estas series. Ahora, la cronología. Elí el sacerdote nació en el año 2772 antes de la era común, aproximadamente 1000 años antes de la era común, y vivió 98 años hasta 2870 y juzgó por 40 años de su vida hasta llegando 2830 a 2870. Samuel nació en 2830 o aproximadamente 2831 y vivió 52 años hasta 2882 o 2883, en la cual juzgó 13 años. El arca santo estaba en Filistea por varios meses o 7 meses después de la muerte de Elí, y por lo tanto 20 años en Kiriat Jearim, cuando David lo removió de ahí a Jerusalén. Siendo que David reinó 7 años en Hebrón, esto deja 13 años para Samuel, 2 en la cual compartió con Shaul, y Shaul reinó 4 meses después de la muerte de Saúl. El tabernáculo Shiloh también la muerte de Eli, en la cual fue removido a Nob hasta que Shaul ejecutó los sacerdotes.